Llegamos al último Pecha, que tiene el título Tabús. Tabúes. Digo tabús yo. Pero bueno, tabúes. Y creo que es como cierre y no es antojadizo que esté al final, porque de alguna manera creo que ha quedado claro que en el colegio, en el St. Gregory's, entendemos que la educación no es simplemente transmisión de datos, no tiene que ver con lo meramente intelectual, tiene que ver con el desarrollo, en última instancia, de personas que aprendan a pensar. Es enseñar a los chicos a aprender a pensar. Pero no simplemente aprender a pensar con libertad. Y aprender a pensar con libertad entendiendo y aceptando el disenso. Y hoy venía para acá pensando en esto y se me ocurrió que es el disenso y la confrontación de ideas la que de alguna manera impulsa el conocimiento. Uno llega a conclusiones mucho más interesantes cuando las debate con alguien, pero para poder hacerlo tiene que tener la libertad de espíritu para pensarla y la libertad de espíritu para poder entender que otra persona no las piense y piense otra cosa. Y esto nos trae los temas tabúes, que no deberían existir en una escuela, por definición. No hay nada de lo que no se pueda hablar, ni nada de lo que no se pueda aprender. Para hablar de tabúes, ¿quién mejor que el director de la escuela secundaria, Mariano Montserrat? Tabú. Qué palabra inquietante, ¿no? Un tabú es una cuestión que por cuestiones sociales, convenciones, históricas, sociológicas e inclusive por prejuicio no se mencionan y de las cuales no se hablan. Esto nos trae grandes problemas a los alumnos, a los padres, porque generalmente nosotros nos criamos con este paradigma y evitamos pensar en ellas. Y el primer problema que tenemos central como padres es que cuando nuestros hijos van creciendo, yo por ejemplo tengo mellizas de 8 años, y empiezan a hacer preguntas muy inocentes, pero muy al punto, como no las tenemos pensadas, no sabemos qué decirlos. Y entonces esto se convierte en lo innombrable. Esta es una cuestión difícil para nosotros, porque ¿qué pasa entonces con temas como la eutanasia? Un tema que provoca debates encarnizados a favor y en contra. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les contara que en Senior School trabajamos y abordamos estos temas con nuestros alumnos y encontramos que tienen cosas muy significativas para decirnos? La primera pregunta que ustedes podrían hacerse es ¿por qué lo hacemos? Y la respuesta es muy simple. Porque cuando se nombra un tabú, se lo priva de su valor mágico, se lo exorciza, se lo empieza a nombrar. Y el primer descubrimiento que hacen nuestros alumnos, paradójicamente, es que aquellos que están muy cercanos a ellos, sus compañeros, en general piensan diferente. Y entonces empieza el trabajo de empezar a dotarlos de herramientas para poder, como Mariano decía, trabajar en ese disenso y, como decimos en inglés, agree to disagree. Es decir, estar de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo. Un ingrediente esencial de esta fórmula es el respeto. El docente, en este caso yo, debe correrse del centro del escenario y renunciar a que tiene una respuesta, porque lo que importa no es su respuesta, ni siquiera debiera decirla. Lo que importa es la construcción de la respuesta que cada uno de esos alumnos va a ir haciendo a través de un proceso. Y si ese proceso es exitoso, al final del mismo debiera haber preguntas, más cuestionamientos, respuestas solo provisorias, más voracidad intelectual, más ganas de saber, más seguir investigando. Ustedes me podrán preguntar cómo arrancamos con este proceso. Es sencillo. Un grupo pone a votación un determinado tema tabú, por ejemplo, la pena de muerte. Enseguida comienza un proceso interdisciplinario. El profesor de historia lo aborda desde su devenir histórico, el profesor de filosofía desde sus implicancias éticas, el profesor de lengua inglesa los dota del vocabulario específico que necesitan para hacerlo en inglés. Utilizamos nuestras herramientas tecnológicas al máximo, por ejemplo nuestros smartboards para poder ver programas en lengua inglesa que abordan temas tabúes, tanto a favor como en contra. También nuestra red Wi-Fi que nos permite en clase cosas que antes hubieran sido totalmente impensadas. Por ejemplo, ver una alocución del brillante actor británico Jeremy Irons acerca de la pena de muerte y su posición en contra. Pero también nos permite ver cómo otros grupos pueden tener, y de hecho lo tienen y existen videos y los vemos, posiciones a favor. De esta manera lo que vamos haciendo es generar una recolección de datos. Y ahí entramos a la segunda parte que es muy importante. Jugamos al abogado del diablo. Desarmamos cada argumento, lo desmenuzamos, lo sopesamos, los debatimos.
Vemos qué intereses ideológicos hay atrás. Y este es un proceso que se va enriqueciendo, porque entonces cada alumno va sabiendo un poquito más. Para contarles una anécdota que sucedió. Trabajamos una vez sobre los derechos de los ciudadanos homosexuales. Y al comienzo del proceso un alumno dijo, Mariano, ¿viste que hay ciertos países islámicos donde a los homosexuales se los encarcela? Ellos están más avanzados que nosotros. Y lo que surgía ahí, en ese momento y en ese proceso, es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Hay estudios que ya han demostrado que el temor a lo desconocido y el temor a lo diferente cumplió un papel muy importante en la supervivencia de la especie. Pero eso que fue parte de nuestra evolución humana, hoy nos juega en contra. Lo que fue una ventaja se ha convertido en una desventaja en un mundo complejo y en sociedades complejas y globalizadas. Meses después, mucho después de haber terminado este trabajo, ese mismo alumno se me acercó y me dijo, ¿sabés que hoy pienso distinto? Hoy creo que hay derechos que los homosexuales no tienen que tener, pero hay otros que sí. Y a mí me parece que se había producido una evolución muy interesante para un alumno de solo 16 años en un lapso de pocos meses. Este proceso termina con lo que yo denomino círculo de confianza, porque los alumnos, con esa confianza creada con su docente, se enfrentan a una hoja en blanco y a una opinión, a una pregunta de opinión donde deben debatir este tema y poner a prueba sus propias ideas. Y deben hacerlo desde la lógica argumentativa. Ya no hay lugar para la opinión facilista. Y así hacemos carne el adagio del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Porque este proceso no es solamente un proceso intelectual o de perfeccionamiento del lenguaje, es un proceso de construcción de identidad propia. Este proceso, tal vez, en esta imagen se ve todo, es el pensar. Porque el pensar no es emitir, estamos en la era de las opiniones mediáticas. Decimos cualquier cosa porque es lindo salir en la tele. Pero el pensar, como vieron en las presentaciones anteriores, es un proceso riguroso, es un proceso que requiere investigación, pero que también puede ser muy gratificante. En St. Gregory's no aspiramos a decirles a los chicos qué pensar, no queremos formatear a nuestros chicos. Queremos enseñarles o tratar de transmitirles humildemente que este proceso es un proceso complejo, riguroso, pero como decía George, puede dar gratificación y placer. Y que si el día de mañana se encuentran con un tema tabú, puedan discriminar entre aquellos tabúes que cumplen funciones esenciales en la vida humana, como puede ser la prohibición del incesto, que fue estructurante de nuestra condición humana, de tabúes que solo están basados en prejuicios. Y entonces que ellos puedan hacer la diferencia, porque como decía George, si la educación se trata de hacer una diferencia en la vida de las personas, nosotros intentamos humildemente educar para la libertad. Y que esa libertad no sea solo intelectual, que sea también emocional y social. Muchas gracias.